Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ali y como primer video del canal voy a dar mi opinión sobre el cine, cómo veo su evolución al cine de ahora con el de antes, si me hago entender. Primero, todos sabemos que el cine es un medio de entretención que jamás pasa de moda, ya sea para ver películas o series, generalizándolo, ya sea en casa o en los propios cines, pero lo que hace la magia del cine es que nos introduce en los papeles de los personajes a la película que estamos viendo. Ese es como el objetivo principal, o yo creo que sería el más importante al momento de ver una serie o película. A ver, mi opinión sobre el cine de hoy en día es que ha decaído bastante en las distintas categorías como acción, superhéroes, drama, terror, etcétera. Ha caído bastante porque siento que antes las películas tenían como una historia más profunda o que nos daba emoción o cuando salíamos del cine era más ameno porque creíamos que la película no se acabara. Seguir viendo la película, seguir viendo esa historia porque nos gustó tanto que no quisiéramos como despegarnos de la pantalla. Y eso era lo bonito que era ir al cine, ver una película y estar emocionado por lo que va a pasar. La trama, la historia, todo lo que pasa en la película nos atrae y no nos parece aburrido o monótono. Por ejemplo, en muchas películas de antes, dando un ejemplo, en la categoría de acción, pues las películas seguían un patrón de explosiones, balas, peleas, pero era como un punto de vista más atractivo porque eran historias más desarrolladas. Pero hoy en día las películas ya son prácticamente lo mismo, solamente cambian los actores, cambian los personajes y un poquito de la historia, pero si las comparamos son prácticamente el mismo patrón en cada película. Ya prácticamente sabemos sin haber visto la película lo que va a pasar, o sea, ya no es lo de antes que nos intrigaba, nos hacía no despegar los ojos de la pantalla, sino que ya sabemos, el bueno siempre gana, no recibe ningún daño, es como muy aburrido. Lo mismo en la categoría de terror. Antes las películas lo que nos atraía era que asustaban, tenían una historia, tenían mucho suspenso, mucho drama, que hacía que, pues como su nombre lo dice, nos diera miedo. Prácticamente que despegáramos los ojos de la pantalla como para no sentir el susto, no sentir que quien nos está mirando atrás. Esa era la esencia de las películas de antes de terror, como por ejemplo El Conjuro o Annabelle. Esas dos películas en sus primeras dos, en la primera y en la segunda, de Annabelle y en la de Conjuro, pues prácticamente nos emocionaba verlas porque nos daban susto, nos daban miedo. Era prácticamente para verla en familia o con amigos, en una noche, por decirlo así, y prácticamente no pudiéramos dormir porque la sensación pues nos daba miedo. Pero ahora las películas, tanto la tercera parte de esas dos o las películas de hoy en día, siguen un patrón muy monótono. Prácticamente el enfoque de la cámara cuando se voltea ya sabemos que va a haber un susto, una sorpresa, algo que prácticamente ya sabemos al pasar los años y viendo tantas películas es prácticamente lo mismo. Pero no digo que todas las películas de hoy en día sean malas, porque hay unas muy buenas. Entrando a la categoría de animación, hay muchas películas que son incluso mejores que los live action, que tienen una mejor historia, mejor animación, pues es lo que es por su propio nombre, animación, pero tiene mucha mejor trascendencia esa película, o tiene mucha mejor historia, nos introduce a un papel distinto, pero es más divertido, no es tan monótono, es como un proyecto distinto al que estamos acostumbrados a ver, si me hago entender. Yo creo que ya hoy en día se podría quitar ese hecho de que las películas de animación solamente son para niños. No solamente son para niños, sino ya son para todo el público, porque sí, es cierto que solamente son dibujos animados, pero cuando tú ves la película, ves que es una historia muy profunda o muy triste o prácticamente es algo distinto que supera por mucho a las películas actuadas, prácticamente por decirlo así. Como por ejemplo, las películas de Spider-Man, de Across the Spider-Verse o Into the Spider-Verse, tienen una animación muy atractiva hacia la vista, que no nos cansamos de verla porque introducen tipos distintos de animación, dibujados, blanco y negro, todos los que estamos acostumbrados a ver. No obstante, apoyando a eso, tiene una buena historia. Bueno, prácticamente lo que conocemos de Spider-Man, todo se introduce ahí, pero con una mejor imagen, con rasgos más atractivos visualmente. Entonces no es como aburrida de ver, sino ya es más entretenida. Incluso vale la pena mejor ver esas películas que una de acción o de live action. A lo que me refiero, tienen más mérito ir a verlas, pagar por ver esa película porque vamos a salir muy satisfechos del cine. O siquiera vamos a ver en casa, tener la sensación de quererla volver a ver o que no se acabara, ya que no nos cansamos y prácticamente el tiempo se pasa muy rápido
cuando vemos una película así. Puede que se defienda que algunas películas hoy en día son malas por el presupuesto que se les da, que no es suficiente. No del todo es cierto. Con un buen director y una buena historia, con poco presupuesto se pueden hacer historias muy bien hechas. Como por ejemplo, no sé si salió este año o salió el año pasado, la película de Godzilla Minus One. Esa película tenía un presupuesto muy corto para hacer de Hollywood, que era de 10 a 15 millones de dólares. Pero cuando vemos esa película, pues no tiene los mejores efectos, pero es muy buena, la historia es muy buena, atrae al público, que es lo que se necesita, o al menos lo que yo pienso que es principal en el cine, que atraiga al público, que no se haga monótona la película y que fluya fácilmente. Entonces no es como una excusa, por decirlo así, el bajo presupuesto para no tener una buena historia. Aunque hoy en día también las películas de terror, como lo dije anteriormente, han decaído bastante. Como un ejemplo, la película de Winnie Pooh, Sangre y Miel. Esa película, pues, el proyecto, lo que se iba a hacer, pues tenía mucho mérito, tenía mucho potencial, que es prácticamente coger los dibujos animados de antes, como Mickey Mouse, Bambi, bueno, entre otros, y volverlos diabólicos, volverlos sangrientos, sádicos. Es una muy buena idea si se desarrolla bien y con una muy buena historia. Pero en este caso, esta película, por lo que hemos visto, tenía muy poco presupuesto y salió muy rápido. No le dieron tiempo ni siquiera a escribirla, por decirlo así bien, lo que acabó siendo un fracaso, al menos para mí. Porque si la vemos, la animación, por decirlo así, o los efectos son muy mediocres. O decir que tiene efectos, porque los disfraces, los trajes son prácticamente como si fuera una película de Halloween de hace rato, de las primeras. Incluso tenía mucho mejor historia las de Michael Myers. Pero esta película no tiene ese factor de susto, de miedo, por decirlo así, porque pues son dos asesinos, ni siquiera muestran las características de Winnie Pooh y de Piglet, que son los que salen los principales asesinos o personajes que salen en la película. Son unas máscaras muy baratas, entonces cuando la vi por primera vez pues ya quería que se acabara porque era muy mala película, no la quería volver a ver, hasta hoy en día no la quiero volver a ver. Salió la segunda parte, no le tengo esperanzas, por eso no la he visto, pero a lo que me refiero es que ni siquiera la buena historia, ni siquiera una historia buena tiene esta película. Entonces es un proyecto muy atractivo, volver personajes animados para niños en asesinos o sangrientos. Es muy buena la idea, pero si se hace bien, muy buena historia tiene que tener, muy buenos efectos para que sea siquiera un poco atractivo y un poco entretenido para ver. Aunque no todas las películas hoy en día son malas. Por ejemplo, hay muy pocas películas que valen la pena ver, ya sea por su historia, porque no tienen, no necesitan muchos efectos para tener una buena historia, para atrapar al público, o solamente por los efectos, ya al otro lado, por los efectos, por la muy buena edición, por decirlo así, y pues acompañar una historia decente. Son muy pocas las películas que atraen al público, que son de ese estilo, pero se siguen haciendo, eso es lo bueno. Porque si se siguiera el mismo patrón de una película simple, una historia muy mediocre, animación ahí más o menos, prácticamente para qué vamos al cine, porque ya la podemos ver en casa, ni siquiera la vemos porque preferimos ver películas antiguas que tienen mejor historia, están mejor trabajadas, por decirlo así. Es preferible que pase más tiempo o que se demore un poco más en sacar una película, pero que valga la pena verla. Que se demore 1, 2 años, 3 años más en sacar esa película, pero que se vea el esfuerzo al final de una buena historia, un buen trabajo de parte de los actores, de parte de los directores, de muy buenos efectos, y eso para que prácticamente la mayoría del público, porque no a todos les puede gustar una película, porque van a tener opiniones distintas, valdría la pena si quiere atrapar a bastante público con una buena historia, pues a lo que me refiero a lo que estoy diciendo anteriormente. Entonces vale la pena esperar mucho más tiempo para ver algo mejor. O incluso esto lo podemos ver en el cine de superhéroes. Marvel, por ejemplo, o DC, que son prácticamente los principales, hoy en día han decaído mucho. Con un presupuesto tan alto tienen una animación, un CGI muy pobre, y pues no son como las de antes. Por ejemplo, en Marvel paró todo ese revuelo por las películas, o esa emoción en las películas, hasta la película de Endgame. Y en DC pues tiene una estabilidad muy inestable, por decirlo así, porque ninguna película le ha gustado casi a mucha gente, o a muy poca les ha gustado porque no tienen un buen trabajo o no se adapta más o menos fielmente a los cómics. Pero no haciéndolo largo, esto
amerita un video completo hablando sobre el cine de superhéroes y qué es lo que pienso yo, entonces es para un siguiente video. En general, espero que el cine pueda mejorar o tengan historias más atractivas o intenten mejorar en sus aspectos más pobres o más débiles para que mucha más gente tenga emoción por ir a ver una película y salir del cine con un buen sabor de boca. ¿Por qué? Porque vimos una película, no nos arrepentimos de haber pagado o haber esperado tanto tiempo, porque pues estuvo buena dentro de lo que cabe, aunque no le gustó a mucha gente, o sea, a muy poca gente no le gustó, pero pues ese es el objetivo, que a la mayoría de gente les gusta. Pues espero que el cine dé un paso más allá y en vez de historias mediocres o por sacar algo rápido, tener más ingresos o más material, dediquen más tiempo en hacer un proyecto y que sea mejor que la mayoría que están sacando hoy en día. Bueno, sin nada más que decir, esta fue mi opinión. Déjenme su opinión en los comentarios si piensan distinto a lo que yo dije en el video, o si están de acuerdo conmigo, o que quiero saber sus opiniones. Escríbanles en los comentarios y muchas gracias por ver el video. Dale like, suscríbete, lo mismo de siempre. Así que hasta la vista.